El más importante aquí era el abuelo fuego. Pues, todos alrededor. No había asientos, no había que una sillita reclinable, no, eran piedras acomodados, 20 piedras. Y todos frente a frente, nadie adelante, nadie atrás, todos. ¿No? Con cafecito, con alguna pequeña bebida, porque viste que todos estaban ahí platicando. Se ponía en el centro la temática, por ejemplo, la medicinita esta de Kashanki. Es una plantita que sirve para la recaída tomando en té y para los que nos desconcertamos los huesos, ¿no? Pues sirve para esto, se sirve para esto. Algunos empiezan a contar esos cuentos que yo trato de intentar de hacerlos con ustedes, de irles contando ese pequeño huevo tlastoli. Entonces sí existen esos abuelos. Ahí están. No son de una sola comunidad, son de diferentes comunidades. Y cuando hay una ceremonia grande, pues ellos llegan, no se les da la invitación. Ahora que me tocó a mí la ceremonia, pues yo no sabía que existían de diferentes lugares, inclusive hablan pues diferente idioma, ¿no? Nosotros aquí en el estado de Guerrero tenemos tres idiomas, que es Tunzabi, Mepa, Náhuatl, español, ¿no? Pues podemos decir que cuatro, ¿no? Algunos no hablan ningún idioma, pero ninguna ni se comparte en el idioma de cada uno de ellos, pero intentan traducirlo hacia nosotros. El estudio es precisamente, son esos lugares donde se comparte la palabra. Como quiero entender que lo que decía el maestro Guillermo Marín, decías estos pirámides, estos lugares como Teotihuacán, todo eso, decían, no son centros, son lugares de sacrificio, decían, ¿no? Estudio, donde se comparte el conocimiento y la palabra. Y así lo vengo yo visualizando. Entonces tú llegas y no es un solo lugar, ¿no? A veces es en el río, dependiendo de la ceremonia que se vaya a hacer. A veces es en la cueva, a veces es en una casa, hay una casa específica, ¿no? Grande, donde todos nos podemos concentrar ahorita por las lluvias, ¿no? Entonces, se pone la temática en el centro y se inicia. El que coordina es el Topiltzi, ¿no? Bueno, les decía yo cuando llegué al círculo, le decía al abuelito, oiga, pues todo esto yo quiero, dice sí, pero no con más ansias, vamos paso a paso. Yo te voy a ayudar a ir abriendo estos caminos para que tú llegues a ocupar un puesto, le llaman ellos, un espacio, aunque en el cuarto, ¿no? Entonces, poco a poquito, de esto, la cooperación que damos mensualmente, yo les destino a ellos 75%, ¿no? Hagan de cuenta si toda la colecta que se hace, se llega a colectar a lo mejor, ¿qué sería? 7,000, ¿no? O 5,000. Tengo que darles la mayor parte, pero no se los doy en efectivo. Lo que hago es comprar copal, comprar velas, comprar las cigarros, comprar todas esas tabaco, ¿no? Cositas que se necesitan. Yo lo llevo en especie. Y al Topiltzin sí le doy, miren, ese es lo que quedó de las compras que hice. Un poquitito agarro para pagar el internet, otro poquitito agarro para algunos gastitos míos, pero es un poquito mínimo. ¿Por qué? Porque ese fue la condición y ese fue el acuerdo que hice con los abuelitos, o compartir esta sabiduría a mi manera, sin decir nombres de ellos, pero ahí está, dice, compártelo, ¿no? Y son 20 ejercicios. Ahora van a decir, bueno, como ellos saben el Amosh, ellos tienen sus Amosh, hay Amosh. Hay un códice de la Moshli para las ceremonias de tiempo de lluvias. Hay un Amoshli específico para trabajar el nahualismo.
¿no? Y ya lo estuve revisando. Son 42 días el trabajo para trabajar en Nahualismo. Hay un Amoshli parecido al Borgia, que es la cuenta que ellos llevan. Por eso retoman también los 20 tonal. Hay un Amoshli justamente para utilizar hierbas, ¿no? Plantitas de poder que hay en la región, pero también hay un tipo de Amoshli para trabajar la parte negativa. ¿Qué es la parte negativa? Es la parte que tú puedes hacerle daño a las otras personas. Trae. Inclusive hay abuelitos que pues practican ciertos prácticas por el sincretismo religioso, lo ha mezclado un poco con un poco de magia negra, algo así, ¿no? Está un Amoshli que a mí me sorprendió mucho y justo ahora que a mí me dieron al resguardo, ¿no? Y porque me dijeron que también pintara yo un Amoshli que se perdió por haber metido a personas porque dieron un dinero y estaban dentro y se robaron 5 Amoshli. Entonces es uno de los abuelitos que se acuerda bien y que él lo usaba, ese amochli. Lo estoy pintando yo, ya llevo 3 páginas. Muy despacio, con la supervisión de ellos. Y bueno, mi ganancia de esto, de pintar el amochli, pues es memorizármelo y trabajarlo y después hacer una réplica. Esa es mi intención. No es robar, no, sino que darle crédito a ellos. ¿Sí? Y el otro Amoshli es el para trabajar con Venus. Estaba revisando, tiene sus 80 páginas. Son 80 ceremonias, ¿no? Con Venus, con Tlahuizcalpantecutli, con Tonatiuh y con Mictlantecutli y Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, es un poco para ponerlos en panorama, porque me preguntaban unos hermanitos, oiga, ¿y qué pasó con los abuelos, con las abuelas? Sí, sí viven, sí existen. Dependiendo del nivel en que estés, por ejemplo, si en el primer círculo, pues la gran mayoría tiene sus 60, sus 70 años, ya grandes, ya han pasado por muchas experiencias y tienen mucho conocimiento, ¿no? Por eso es que a veces dicen, ¿saben qué? Hay reunión, vámonos. Ahí estamos, ahí estamos. Y lo que me gusta de este círculo es que se te reconozca tu trabajo, ¿no? Muy recientemente que yo estaba en el tercer círculo, después me pasan al segundo círculo, me decían, tú vas a trabajar con los Tonalpujque, tú les vas a ir guiando los Tonalpujque, pero aquí está el abuelo mayor. Hay un abuelito ya grande, pero bien que conoce todos a esos Amoshli, y yo estoy aprendiendo de ellos. Es lo que yo aprendo de ellos para explicarles a ustedes, ¿no? De los Amoshli, de los Tonalti, ¿no? Entonces, esa es la situación, ese es el panorama que yo quiero presentarles por, por una hermanita, creo que un hermanito me decía, oiga, usted habla mucho de los abuelitos, cómo está? Los abuelitos son energías, los abuelitos son personas, o es el abuelito fuego, es el abuelito viento, ¿no? Pero sí también digo, también es válido, ¿no? Válido, pues decirles a ustedes, pues que se van integrando. Los que ya hemos estado un poquito más de tiempo, pues ya, más o menos, ¿no? Vamos dándonos cuenta cómo está la situación. Y bueno, dentro de esos anhelos que yo tengo, que trato de emanar dentro del círculo, mi intención, yo ya se los platicaba a los abuelitos, mi intención es escribir todo este conocimiento. Yo sé que es mucho, pero vale la pena el reto. Y si ustedes me quisieran ayudar también de escribir, adelante, que esta sabiduría se pudiera escribir y se pudiera expandir. Mi primer anhelo es formar un círculo como los abuelitos y replicar ese modo de aprender. Por ejemplo, ponemos en nuestra temática Huexolotl. ¿Qué es Huexolotl? El guajolote. Es muy representativo el guajolote. Para nosotros aquí en la montaña,
cuando se hace una ceremonia, ya sea siembra de nombre, ya sea una ceremonia de entrega, una ceremonia de iniciación que le llamamos nosotros, se tiene que comer mínimo un guajolote, como mínimo. Y si están tus posibilidades, más, tres, cuatro. Las plumas se les reparte a todos los hermanitos. Esa pluma representa, te recuerda que no importa en qué nivel estés de aprendizaje, ya sea bajo, sea alto, que en ningún momento se te eleve ese ego como el guajolote. El guajolote cuando quiere impresionar a la guajolota se esponja, ¿no? Anda bien esponjado. Al igual cuando quiere imponer su autoridad dentro de la pequeña parvada de guajolotes, se esponja y se andan queriendo pelear, ¿no? Entonces, cada uno nos los da, nos dice, recuerda de esta ceremonia, que no debes de sentirte más ni menos que los demás. Abre tu corazón, abre tu mente, comparte lo que tengas. Al momento de compartir, te van a compartir a ti también. Va a haber esa reciprocidad. Por eso es que nos dan la plumita de guajolote. Una plumita de guajolote para eso sirve. Pero también es de manera simbólica, de manera metafórica, si quisiéramos verlo así. Al momento de comer el guajolote decimos, estamos comiendo su ego de la persona de su ceremonia. ¿Por qué? Para que baje el ego y para que nosotros nos recuerde y nos hagamos responsables que si vemos a esta persona, ya se siente que es muy importante decirles, tranquilo, mi hermano, yo me acuerdo cuando tú te iniciaste, vienes de abajo, lo sé, pero tranquilo, no eres más. Te da el derecho de recordarle, ¿no? Bien, hermanitos. Entonces, después de ponerlos en contexto, y bueno, una de los primeros requisitos es tu humildad y tu silencio, ¿no? Por eso dice, observa, calla y aprende por ti mismo. Que si me dicen esto, lo practico y que obtengo, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues el día de hoy vamos a trabajar con la energía de Cuautli. Hoy es el ejercicio número 15, hermanitos. Nos faltan 5. 5 para culminar esto. Culminaremos el día sábado. Ve, y el día domingo haremos la ceremonia de Tlatzonmanilistli. ¿Qué es Tlatzonmanilistli? La ceremonia de Tlatzonmanilistli es cerrar este círculo. Así como abrimos este círculo, lo vamos a cerrar con un compromiso. ¿Cuál sería el compromiso? El compromiso es lo que aprendiste, escríbelo. El otro compromiso, lo que aprendiste, practícalo. El tercer compromiso, todo esto que aprendiste te debe de servir para tu vida cotidiana, para que lo utilices en algún momento. Cuarto, que esto refleje el cambio en ti, ¿no? Que si me dijeron que Ocelos, que Cuautli, que Xochitl y todo eso, lo voy a empezar a practicar para decir si funciona, no funciona, tengo que practicar. Y el quinto, el número 5, cada vez que puedas, comparte con otro hermano, compárteselo, compárteselo. Ese va a ser la semillita que vas a ir sembrando. Y la forma en que a nosotros nos enseñan es decir, oyes, ¿conoces al águila? Oh, sí. ¿Cómo es el águila? Vuela alto. Oh, ¿qué más conoces del águila? Después de eso viene, después de eso viene la analogía, le decimos, oyes, tú puedes ser como el águila que vuela alto, tú puedes ser como el águila aguerrido, ¿no? Y empezamos, "Ah, ¿en serio? ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes tú? Así me lo enseñaron los abuelos. Así, así vivían los abuelos. Por último, tú eres espejo.
y donde quiera que vas te reflejas. Eres una energía sagrada que puede crear y puede destruir. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Hermano Yao, eh, buenas tardes, buenas noches. Nada más quería preguntarle el tercer punto, porque no sé si fue su internet o mi internet que no lo escuché. El primero dijo escríbelo, el segundo dijo utilízalo y el tercero no se escuchó. Ujú. Entonces, ¿cuál era el tercero? Porque no lo tengo. Ah, sí, mi internet está un poquito fallando, creo que también. El tercero es vívelo, Ah, ya. utilízalo para tu vida cotidiana. Sí, sí, muchas gracias, maestro Ah, Yao. Sí. ¿qué? El internet nos está fallando un poquito, pero ya estamos de regreso. Les decía yo, el ejercicio número 5 justamente es sembrar esa semillita, ¿no? De que vayamos poco a poquito compartiendo con los demás. No se preocupen ahorita si dicen, híjole, ya vamos con el siguiente ejercicio y ni uno he hecho, apenas hice uno, dos. Lo estamos tratando de estas clases de resguardarlos en en la plataforma de YouTube, ¿no? En el tal video, después yo les mando las preguntas de reflexión y estoy yo.
Bien, hermanitos, ya estamos de regreso. Les decía yo, vamos a iniciar con la clase, hermanitos, ¿no? De esa dinámica vamos a ir aprendiendo. No se me No sé. desesperen. Yo sé que a veces es un poquito difícil, ¿no? De comprenderlo y entenderlo, máxime si estamos, pues ahora sí que en ese primer intento, ¿no? No se me desesperen. Vamos a seguirlos practicando. De hecho, estos ejercicios son del cuarto círculo, como que la introducción apenas, ¿no? Ya en el segundo círculo es donde, perdón, en el tercer círculo ya es más práctica que cosas. Les doy las instrucciones, los practican y nos ponemos a hablar de eso, qué experimenté yo, porque somos diferentes y podemos experimentar diferentes, ahora sí que vivencias con el mismo ejercicio, ¿no? Algunos lo pueden vivir de diferente manera. Pues bien, vamos a iniciar con este del huehuetlahtoli, huexolotl moxicohuani. Dice es el guajolote envidioso, ¿sí? Como todo guajolote, muy egoísta, ¿no? Entonces, resulta que un día dice este guajolote, pues era el que mandaba en ese rancho tan hermoso, ¿no? Y siempre intimidaba a los demás, humillaba a los demás este guajolotito. Cada vez que alguien de las aves que ya estaban en el corralito del ranchito del señor, pues lo intimidaba, ¿no? Siempre se hacía, se esponjaba todo su plumaje. Un día, por descuido, una águila, una mamá águila, se le cae a su bebé el águila, ¿no? Y entonces el campesino, el dueño del rancho, pues lo vio ahí, sufriendo el aguilita y le dijo, qué lástima que te hayas caído. Yo cuando era niño también quedé huérfano, también me quedé sin mis papás y me criaron mis tíos y mis abuelitos y yo te voy a ayudar, ¿no? Lo agarra, lo cubre y lo mantiene ahí en su casa. Todo lo enreda con trapos, lo cuida, le da de alimentar, le da masita, le empezó a acostumbrar a que coma, ¿no? El alimento como si fuera un pollito. Y se acostumbró de esa manera. Llega un momento que dice, bueno, ya no tiene, ya estás grande, mi amigo, ya no puede estar acá adentro, lo saca afuera, en el patio, en el corral, que ande libre. Entonces el guajolote cada vez que podía lo humillaba, de que lo veía no podía conseguir su comida, lo picoteaba y lo... El chiste que lo humillaba, le pegaba, ¿no? Pero había una gallina que siempre intentaba de ser intermediaria para que no le hicieran daño. Pero el guajolote era muy malvado, era muy envidioso. Cuando vieron empezó a crecer este águila, y los demás aves del corral decían, pero es que este amigo es diferente. Oye, si tú de dónde veniste, ¿quién es tu mamá? No sé quién es. No sé quién es mi mamá, ¿no? Entonces, pero él crecía, empezó a crecer, se alimentaba de gusanitos, de semillitas, de maíz, de lo que le daban los dueños del ranchito, ¿no? Llega un momento, el señor se descuida, se enferma y pues cae en cama. Entonces su esposa lo único que hacía era pues tratar de cuidarlo, tratar de curarlo, pero se le dificultaba. Entonces descuidó mucho su rancho, el señor, porque tenía su rifle cada vez que veía aves como águila, como gavilán, ¿no? Les disparaba con tal de que se ahuyentaran. Igual los coyotitos les los espantaba con su arma, les disparaba al aire para que no se acercaran. Pero ahora que había caído en cama, entonces, pues el guajolote, ¿no? Siempre se creía. Y hubo un día que llegó un coyotito pequeño y empezó, ¿sí? Llegó este coyotito pequeño y empezó a olfatear los animalitos ahí que hay, ¿no? Y jala un pollito, empieza a gritar. Y entonces el guajolote, sintiéndose, ¿no? Muy, muy, muy el que manda más, se esconde debajo del corralito y está temblando.
Y para la sorpresa de todos, este águila, que ya estaba grandecito, sale y se le enfrenta al coyotito con sus garras y lo defiende y rescata al pollito. Después de rescatarlo, el guajolote dice, no, pues es que ¿por qué lo hiciste? Yo ya lo iba a hacer. Dice, pues yo no te veía que hicieras algo, estabas ahí escondidote. No me humilles y le empieza a él a golpear, ¿no? A lastimarlo. Y en ese momento la gallina se mete y le dice, no, no le hagas daño. Pasa eso, de pronto ven a un águila, una mamá águila, ¿no? Anda volando arriba y todo se queda, ¿no? Y baja en picada, vio a los pollitos. Al momento de bajar, se pone enfrente el águila, ¿no? Y la mamá águila se le queda viendo, le dice, yo te he visto en algún lado. Y el águila dice, no, para que tú les hagas daño a todos estos aves que están aquí, tendrás que enfrentarte conmigo. Le dice, no, ¿sabes quién eres? Dice, no, pues sí, soy de la familia de aquí, ¿no? Entonces el guajolote se va corriendo atrás del corral y se esconde detrás de todos los animalitos de granja, en vez de que enfrente al águila. Le dice, quítate o también te haré daño. Dice, no, yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo, yo defenderé a mi familia. Dice, no, es que tú no eres de como ellos, tú eres como yo. Te daré de probar el sabor de esta carne que hay. Dice, no, yo soy leal a mi familia, yo lo defenderé. Así como ellos me cuidaron, así los cuidaré. Y le dice, bueno, está bien, déjame que yo me lleve el guajolote, con eso alimentaré a mis nuevos polluelos, no te llevarás a nadie, así es que ve, ¿no? Y se le impone. Y entonces en ese momento dijo la mamá águila, está bien, me iré, pero quiero que recuerdes, tú eres de mi familia. Le dice, no, pues no te conozco. Y en ese momento todos le aplaudieron al águila, ¿no? Y el guajolote empezó a buscar la manera de hacerle daño al águila. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo la autoridad, él que quería seguir siendo el que manda, ¿no? Pero el águila siempre lo respetaba, le decía, tú eres el guía, tú eres el que manda, ¿no? Hasta que llegó el momento de un momento de descuido, el águila intenta correr para ahuyentar a otros animales carroñeros, a otros animales depredadores. Corre y en ese correr, cuando se da cuenta, solita empieza a volar. Empieza a intentar a volar y se eleva en lo más alto. Y en ese momento, el guajolote entendió que no siempre puede ser él el que manda, ¿no? Y en ese pequeña granja siempre los protegió el águila, nunca les hicieron daño. ¿Qué nos trae este pequeño relato? ¿No? A nosotros nos los cuenta mucho. Una de las enseñanzas que nos da es respetar la jerarquía, trabajar precisamente en la humildad, lo que les decía hace ratito de los abuelitos. No importa la edad que tengas, cuando estás en el cuarto círculo, sí, pero cuando llegas al primer círculo, te ven como un bicho raro, que tú llegues sin esas canas, ¿no? Sin esas arrugas. Al llegar a ese primer círculo, tienes que ser humilde, tienes que aprender de diferente forma. Yo estaba acostumbrado del cuarto, del segundo, del tercero y del segundo círculo, siempre me ponían a un guía. Hoy vas a estudiar con Cuauhtli y él te va a enseñar los ejercicios. Al llegar en el primer círculo, yo les digo, ¿con quién empiezo para aprender? No, aquí tú ya eres un gran abuelo. ¿Vas a aprender cómo?
observando. ¿Cuál de todos los abuelitos te inspira más confianza? No, pues fulano, platica con, empezás a platicar. Aquí no hay un maestro, aquí todos somos maestros. Y lo que yo te comparta es mi experiencia. Yo así lo resolví mi situación. Ahora tú tendrás que buscar cómo arreglar tu situación. Cuarto, tercero, segundo, círculo, tú ya experimentaste, tú ya viviste, tienes un cúmulo de conocimiento. Ahora te toca compartir ese conocimiento, ¿no? Entonces, al igual que aquí que el guajolote, ¿no? Vamos a apoyar a todos, entender y aprender y aceptar de que a veces vamos a tener que doblegarnos ante alguien que sabe más y adelante. No nos hace sentir menos ni más porque somos únicos, ¿no? Precisamente en este signo, en esta energía tonali, en este brillo. Tonali quiere decir mi brillo como águila, mi energía que yo comparto. Cuautli, águila. Xipetotec, el cambio de piel de las personas. Cambio de piel de las personas. No es el que le quites la piel a otro y tú te lo pongas. No, a veces lo malentendemos o no lo llegamos a comprender lo metafórico que es el idioma náhuatl, ¿no? Cuauhtli viene de la palabra cuauhitl, cuauhtitl o cuauhitl. ¿Qué es cuauhitl? Árbol alto, ¿no? Aquí, cuá, me faltó la U, cuauhitl, la U, ¿no? Vamos a ponerlo con mayúscula. Cuauhitl es árbol. ¿Por qué se considera que el águila también se le llama árbol? Porque el árbol va arriba, lo más alto que llega, ¿no? Y es lo que todos anhelamos, ¿no? Llegar alto con el pensamiento. Pero para llegar alto como el árbol y el águila, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enraizar, que nuestras raíces vayan en la tierra y a través de las raíces absorben esos nutrientes que hay en la tierra. Y los nutrientes de la tierra, ¿de qué están hechos? Del cuerpo de los abuelos, del pensamiento de los abuelos, de la fuente de los abuelos, ¿no? Al igual que el águila. El águila vuela muy rápido, pero necesita aprender del cambio, necesita aprender de la transmutación, porque por eso tiene a Xipetote, ¿no? Cuauhitl, tli, la palabra tli como el fuego transmutador. Nosotros aquí necesitamos ese fuego transmutador, ese fuego que nos tiene que eliminar ciertas cosas para volar muy alto, ¿sí? Y dentro de la Mochli encontramos esto, mire, él es Xipetotec, Xipetotec. También se le reconoce Xipetotec como el fuego, ¿no? Xipetotec es el fuego también. Y Xipetotec está en forma dual, la y el Xipetotec, en forma dual. Y este Xipetotec está en el rumbo de Cihuatlán, el rumbo poniente, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, aquí lo curioso de Xipetotec, en la mano tiene justamente en la mano derecha, tiene una mano. Esta mano lo pone en la boca. Ajá. Esta mano lo pone en la boca. Es de los Macuiltin. Y ahorita van a entender por qué Xipetotec es uno de los Macuiltin. Por eso tiene la mano aquí. Inclusive tiene toda la mano.
¿Por qué el águila con Shipetotec? Hay una connotación. El águila, cada 40 años, puede vivir 80 años, un águila, ¿sí? Cumpliendo los 40 años el águila, se retira en un espacio. Deme un minutito. Está haciendo mucho ruido. Bien, les decía yo, este águila se refugia en una cueva, en un risco, en un peñasco, y tiene que esforzarse por quitarse las plumas, ¿no? Quitarse las plumas. Para después que le empiecen a brotar nuevas plumas. Las garras se vuelven pues ya inútiles porque se empiezan a doblar y ya no puede capturar a su presa. Si quiere seguir viviendo, tendrá que cambiar de garras. Entonces, tiene que pegarles contra la pared, contra las rocas, para desprenderse de sus garras. El siguiente paso es el pico. El pico se va doblando y ya no le permite agarrar a sus presas. Igual, este cambio es doloroso. Sí, es muy doloroso. Imagínense que es como si nosotros nos desprendiéramos de nuestras uñas, ¿no? De nuestras plumas, ¿no? Pues sí, es doloroso, claro que sí, pero también nos enseña, nos habla de que todo cambio es doloroso. Por eso aquí miren en el Amoshli, si se dan cuenta, el Tecpat en las plumas, Tecpat, aquí miren en el pico, justo en el pico, Tecpat. Aquí tiene Tecpat en las garritas, ¿no? Nos habla de ese cambio. Para que nosotros vivamos realmente en armonía, tenemos que tener ese cambio. Por eso su regente Xipetotec, el cambio de piel de las personas. Pero Xipetotec también nos recuerda, vean, tiene estas dos cuentitas blancas con color rojo aquí en su tocado. Nos dice que el cambio no tan solo es físico, el cambio también es espiritual. El cambio también es en la luz y en la oscuridad de nosotros. ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler. Todos los cambios que nosotros hagamos en nuestra vida, ¿sí? Todos los cambios que nosotros hagamos en esta vida son, son cambios espirituales, son cambios físicos, pero todos esos cambios nos llevan a convertirnos en medicina. Aquí el hermanito Sajid me preguntaba, dice, bueno, usted dijo que los primeros 5 son los cambios físicos, ¿sí? El segundo grupo de energías es el cambio espiritual, ¿sí? Y este grupo que terminamos hoy con el águila, es el grupo de la medicina espiritual y la medicina física. Desde Osomatli, ¿no? De la alegría del Osomatli es una medicina. Malinali ni se diga. Acá es la medicina del liderazgo, de la humildad, del servicio. Acá. Ocelot es la medicina de la paciencia, de del trabajar nuestro ego, ¿no? De cubrir nuestro manto, nuestro cuerpo, de esos premios, pero también de mantenerlos tranquilos. No elevarlos, desde cuidar nuestra impecabilidad con ocelo, ¿no? Desde cuidar nuestra expresión, desde cuidar nuestra mentalidad, desde cuidar cómo nos conducimos en esta vida, ¿sí? Siempre tomando en cuenta los consejos de los abuelos, de los papás.
Que eso que se ha perdido en esta sociedad, hermanito, ¿no? Ahora nuestros niños son los que quieren mandar, ¿no? Yo les decía, muy recientemente vinieron uno de mis sobrinitos. Yo quiero Sabrita porque yo lo digo. A ver, en esta casa no, no es así. No te vamos a dar nada. No, no, ahorita yo me voy a tirar en el piso. Tírate en el piso y saborearás el sabor de mi cinturón. Aquí se respeta. Allá en tu casa, tal vez haces lo que quieres. Aquí, no, pero en mi casa yo mando. Allá, señor. Aquí yo soy el jefe, ¿no? Nos ha faltado eso, hermano. Hemos estado perdiendo el rumbo, realmente, ¿no? Pero bueno, regresando con lo que nos toca. Este es el cambio total. Primero vimos el cambio físico, espiritual. Ahora, estos son medicina. Y después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué retomo de la medicina? ¿Qué retomo de lo espiritual? ¿Qué retomo de lo físico? Con Coscacuautla. Tiene todo un proceso para que el día sábado florezcamos como esa flor. ¿Sí? Pero bueno, entonces, siguiendo con esto, les decía yo, precisamente que siempre aparece el chi como fuego, claro. El fuego es transmutador. El fuego, con el fuego iniciamos una ceremonia y con el fuego terminamos una ceremonia. Y lo mismo nos dice aquí, miren, para un cambio total necesitamos que a la madrecita tierra, a Zipacli, ir desde inicio, ¿no? Este Zipacli nos recuerda eso, empezar desde cero si es posible. Como el águila empieza desde cero, renace con su plumaje, con su pico y sus garras. De esa manera nos dice que debemos de renacer. ¿Para qué? Aquí está, mire el conejito. Desde nosotros tiene que reiniciar la fertilidad. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esta fertilidad? Hacia el cielo, hacia el logro de nuestros objetivos. Lo mismo señala, chequen, lo mismo señala. Zipaxli lo mismo señala. Tochli dice, nuestra mano izquierda debemos trabajar la fertilidad intelectual, emocional, espiritual. La tierra representa lo físico. También debes de elevar como esa plegaria hacia el cambio físico, hacia lo que tú quieres cambiar, ¿no? Claro, tendrás que cambiar tu modo de alimentarte, por supuesto. Tendrás que cambiar tu modo de comportarte, sí. ¿Es difícil? Claro, nadie nos dijo que es fácil. Todo esto lo podemos lograr trabajando y teniendo en cuenta que todo esto, todo nuestro cuerpo es medicina. ¿Se acuerdan que muy recientemente hemos estado hablando de que con nuestras manos podremos curar? Con nuestra palabra podemos curar. ¿Cómo con nuestras manos? Cuando damos masaje, cuando arreglamos un hueso, cuando preparamos con estas manos una medicina, con plantitas, con raicitas, inclusive con imponer nuestras manos y emanar nuestra energía con nuestras manos, agradecer y pedir a esa energía que queremos que encarne en nuestro cuerpo y después ayudar a los demás, ¿no? Nuestro logro, nuestro triunfo va a ser eso. Miren, aquí está el chimali y en el chimalo, perdón, el chimali tiene la bandera. Dice que nuestro escudo debe de ser, ¿qué? Nuestros objetivos. Nuestros objetivos blindarán nuestro camino espiritual para lograr lo que queremos ser y hacer.
ellos, nuestros objetivos. Pero tendremos que trabajar en equipo. ¿Quiénes? Yo, con mi otro yo, con mi espiritualidad, con mis emociones y con mis hermanos con los que yo pueda trabajar. Para que esto vuele como un águila, este carrizo vaya como un águila, que tenga yo mi visión hacia donde quiero llegar, ¿sí? Y eso deben de representar nuestros triunfos, nuestros logros, ¿no? Entonces, volemos como las águilas. Yo como les decía en la mañana, habrá momentos que tendremos que volar solos, que tendremos que volar solas. ¿Por qué? Porque precisamente no todos nos van a entender con lo que queremos lograr. Para muchos son locuras, para muchos son sueños guajiros, por lo que dicen algunos. Y no es así, ¿no? Solo nosotros podemos respaldar nuestros sueños. Su regente es Xipetote. Tlacpac noche te yequitas. Noijikipía. Cahuitzin. Arriba todo lo podrás observar con su honorable tiempo. Ajá. Todo desde arriba lo podemos lograr a través de ese tiempo que necesitamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de tiempo? ¿Sí? Cuando nosotros elevamos nuestros anhelos en la parte más alta, siempre veremos el tiempo, cómo transcurre y cómo podemos nosotros tomar muy en cuenta ese tiempo para lograr nuestros objetivos. Mohuilloa, tiquinteyocolis, quensetlayocoli, moiknitzi. Tus plumas los ofrenderás con un regalo para tu honorable hermano. No me tengo que desprender yo de mis plumas para ofrenderlo a mis hermanos. Y esas plumas tienen que ser la sabiduría. Una pluma de águila que nos regalen es símbolo de sabiduría, es símbolo de que tú eres un águila que puede elevarse hacia el cielo, ¿no? Es lo importante que nosotros podemos encontrar ese regalo que le podamos dar a los demás. ¿Y cómo lo daremos como un regalo? Cuando yo le doy una palabra a algún hermanito de ánimo, porque a lo mejor en este momento está pasando por un momento que siente que no lo entiende nadie, ¿verdad? A veces nos llega a suceder que creemos que hay personas que nos van a apoyar en nuestros anhelos, y a la mera hora dicen, no, pues que estás loco, eso no es posible eso. Nomás mírate, ¿tú quién eres para hacer? ¿No? Entonces, desprendámonos de esas plumas, de ese trabajo que nosotros querramos hacer y poder lograrlo, lograr lo que más anhelamos, ¿sí? Dentro de esto tenemos una frase, Shimohko panquetza y conti yequitas nochitlen onca, panilwi patlanalis, monahual patlanalis, motlamachtilis nahualis, motlamatilis nahualis. Elévate. Observarás todo lo que hay en tu vuelo, en tu sendero, en tu espíritu, tu sabiduría espiritual y tu sentir perceptual. Cuando nosotros volamos desde la parte alta, desde la parte más alta del universo, podremos vernos a nosotros mismos, podremos elevarnos, podemos sentir qué se siente vivir en ese camino, ¿no? Y es esta frase donde nosotros seguir perpetuando. Dice, sepan que en acá, que en Citlalme, juntos como el carrizo, como las estrellas, ¿no? Les decía, si no se preocupen, si aquí nadie les entiende, va a haber momentos van a volar solitos. Y en ese vuelo encontrarán a otros águilas, a otras águilas que
les pueden decir, aquí vamos, vuela a mi lado, vamos a volar juntos. Cada quien su vuelo, pero en el mismo nivel, ¿no? A veces nos preocupamos, híjole, es que me voy a quedar solo, no es cierto, no es cierto. Las águilas se juntan con las águilas, las ratas se juntan con las ratas, las serpientes conviven con serpientes. Entonces, al elevar este vuelo, sí, gracias, al elevar este vuelo, pues, ¿qué podemos encontrar? No, no tengamos miedo, como decíamos ayer con Ocelotito, no tengamos miedo. El miedo es bueno, pero debemos de controlarlo, ¿no? Debemos de mantenerlo a raya ese, ese miedo. Cualidades de un águila. Tiene una visión espiritual y la guía es la que mira a lo lejos y puede aconsejar al caminante. El caminante les en el agua. El águila es un guía. Vuela desde ahí arriba y nos puede ir diciendo qué podemos hacer, ¿no? ¿Podemos encarnar al águila? Claro que sí. Debemos de ver más allá de nuestras posibilidades. Confiere clarividencia y fortaleza espiritual. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, esa cualidad de ser águila, debe de elevarnos a ese nivel en donde nosotros tengamos esa clarividencia, sepamos a dónde vamos a llegar. Las plumas de águila son no solo el símbolo de nobleza, sino se asocian con limpieza y la curación espiritual. ¿Queremos curarnos espiritualmente? Pues cambiemos de plumaje, hermanitos, ¿no? En cierto nivel, el águila indica la cualidad de desprendimiento, les decía yo, de desprendimiento, de desapego, ya que esta ave alza el vuelo, no mira hacia atrás, vuela alto y lejos, dejando lo terrenal y lo mundano ahí abajo. Justamente en alusión al signo, muchos contadores del tiempo, Satonalpuque, indican que para adquirir y usar las alas del espíritu, es necesario dejar atrás lo caduco, ¿no? Es claro, nosotros queremos hacer cosas nuevas, hay que hacerlo, hay que dejar eso atrás, ¿no? Y a veces es dejar a tu pareja, es dejar a tus hijos. No con esto quiere decir, no, es que déjalos, no te hagas responsable. No, 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 no. Me refiero dejar que vuele y que tú también vueles, ¿no? Lo que es para ti, lo que no es para ti, no es para ti. A veces nos aferramos, no es que mi hijito no quiero que sufra, no, que viva, que experimente, que logre sus objetivos, ¿no? Igual nosotros, es decir, una cosa es libertad, la otra cosa es el libertinaje, y es lo que debemos de nosotros de distinguir, una lealtad hacia nosotros mismos, ¿sí? No hagas lo que no te gustaría que te haga. Y en ese entendido podremos nosotros trabajar como águilas. Se dice que este es un nahual que representa al creador del universo y representa la totalidad de lo que existe como águila. Su capacidad de planeación los hace grandes líderes. Debemos de ser nosotros, cuando encarnemos al águila, debemos de ser grandes líderes. Al convertirte en líder, tendrás que proteger a tu gente, a toda tu hermandad. Al convertirte en líder, tendrás que esforzarte más que los demás para poder traer ese sustento. ¿Y cuál es ese sustento? Es el sustento este, espiritual, es el sustento emocional, es el sustento físico, es el sustento del conocimiento del náhuatl. ¿Sí? De nada sirve.
hacer nuestros discursos. De nada sirve vestirnos de ese gran plumaje que a veces decimos, es que yo tengo ese gran plumaje. Sí, no lo demuestras, no lo estás haciendo como debes. Dice, entre los defectos del águila destacan la ambición desmedida, ¿no? A veces nosotros, al convertirte en líder, pues quieres esto, quieres el otro. El egoísmo, pudiendo además de ser personas autoritarias y arrogantes e impulsivas. Justo lo que les decía del guajolotito, ¿no? De que ya yo siento que el que no debería de ser así. Claro que no. Todos los días recordarme, estás al servicio de todos los demás. No tienes por qué sentirte más. Se dice que a los 52 años el águila tiene que hacer un cambio total, desprenderse de su plumaje, pico, garras para poder renovarse. Desde los 40 a los 52 tiene la oportunidad de cambiar. De los 40 a los 52 tiene ese espacio, esa decisión de vivir, perdón, de morir para vivir o morir definitivamente. Al momento que su pico se vuelve mucho más, se va doblando, va a ser difícil de conseguir su alimento. Su plumaje se le va a hacer más pesado, se le va a dificultar volar y esa agilidad. Sus garras se van a doblar mucho más hacia adentro y no podrá capturar su presa. En vez de él ser el depredador, a él lo van a capturar, ¿no? Lo mismo pasaría con nosotros. Si no nos renovamos, vamos a ir muriendo. Vamos a dejar ir apagando ese fuego de estar vivos y de ser felices y de autorrealizarnos. Porque el ser humano empieza a morir cuando empieza a dejar de soñar, cuando empieza a dejar de creer en sus objetivos. Ejercicios que podemos realizar, hermanito. Ejercicios a realizar para empoderarnos como el águila o con el águila. Despréndete de tu cuerpo antiguo para poder renacer en un plumaje nuevo. Quizás nosotros no tenemos plumas, pero podemos cambiar hábitos, ¿no? Podemos cambiar nuestro modo de ver la vida, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de tratarnos a nosotros mismos y a tratar a los demás. Uno, el primer ejercicio que podemos hacer, ¿no? Un lugar solitario en un día especial para desconectarte del mundo caótico, para cambiar plumaje en los siguientes ámbitos. Es algo metafórico. Programémonos. Yo lo he hecho en 2 horas, 3 horas. Porque aunque yo tenga mi celular, aunque me estén llegando los mensajes, ahí está. En este momento tendré que hacer esa introspección, en ese sumergirme en mis pensamientos y en mis sentimientos. Tendré que pensar y repensar cómo estoy viviendo esta vida, ¿no? ¿Cómo me estoy yo alimentando en esta vida? ¿Será posible ese cambio? Va a depender de nosotros. En un espejo de obsidiana, como este espejito, bueno, se tiene mi tecolotito de iniciación, es el tecolotito. En un espejo de obsidiana poder ponerlo frente al sol. O sea, agarramos nuestro espejo de obsidiana, aquí viene saliendo el sol. Observar detenidamente al sol, ¿no? Ese sol hermoso a través de este espejo, con ímpetu, fuerza de voluntad, amor, respeto. Pedirle a Tonatiuh que nos ayude a cambiar nuestra visión del mundo espiritual emocional. Agarro mi espejito, lo pongo aquí y a través del espejo lo veo.
¿Qué tiene que ver esto? El espejito nos hace creer, ¿no? Y pedirle precisamente Tonatiuh sin su energía de él, como Tonatiuh, nos puede empoderar para poder trabajar con la vida armoniosa que necesitamos. Inclusive pues, pedirle con ese respeto. Les decía yo siempre, agradeciendo, pidiendo y comprometiendo. Con estas tres cosas que nosotros podemos trabajarlo, ¿no? Desde nuestra perspectiva. El siguiente ejercicio que podemos hacer es ver a la naturaleza con otra perspectiva, como familia. Somos parte del gran Xochiquetzal, ¿sí? Ver lo que les decía hace rato, ¿no? De que tienes que ver con que tú eres un espejo, por eso tienes tu Tezcatlipoca, por eso la imagen de Tezcatlipoca lleno de todas esas energías, de todos estos tonales, ¿no? De ver todo nuestro alrededor, que es parte de nosotros y somos parte de esa naturaleza. Desafortunadamente el pensamiento occidental, la forma de educar, ¿verdad? La escuela, dice, no es el bosque, este es mi bosque, este es mi río. No, 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 no te pertenece, ¿no? Tú le perteneces a la tierra, algún día te vas a morir. Los factores, por ejemplo, nos ponen aquí factores abióticos, los componentes químicos, físicos, sin vida del medio ambiente, estos elementos de nuestro medio ambiente que afectan a los ecosistemas. Fíjense, en este pensamiento tan globalizado y que estos movimientos de grupos de pueblos originarios o como les dicen llamar, de los pueblos indígenas, son y han sido una de una de las oportunidades que ha tenido nuestra madre naturaleza de ser protegida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas que nos dicen, ¿no? Es su hogar. Difícilmente en un pueblo donde todavía habla su lengua materna, donde todavía subsisten y resisten la gente con ese pensamiento que les digan, a ver, um, vamos a, vamos a incursionar en estas montañas. Dentro de los registros se dice que hay oro en estos cerros. A cambio les vamos a construir una iglesia, a cambio le vamos a construir una comisaría bien bonita, a cambio una escuela, pavimentamos sus calles. Muchas de las comunidades se van a negar. No, no, eso no es posible. Este es nuestro hogar. Una montaña, un lago, es vida. Elementos del ecosistema, seres bióticos y seres abióticos, así nos los enseña. Dice que los seres bióticos, todo lo que tienen vida, y seres abióticos son, por ejemplo, el agua, la tierra, la montaña. La nube dice que no tiene vida, Tonatiuh dice que no tiene vida. En cambio, para el pensamiento, para el pensamiento de nosotros, todo está vivo, hermanitos. La madre tierra está viva, siente, vibra. Un árbol está vivo, sin duda. Hagan un ejercicio, abracen un árbol. ¿Sí? Podemos hacerlo. Vamos a ir haciendo esa conciencia. Les decía yo, soy espejo y me reflejo. Muchas veces llegamos a encontrar hermanitos que están ahí, ¿verdad? Destruyendo todo a su alrededor. Si nosotros nos ponemos a pensar, al contaminar un río, equivale a que necesitemos matar a otros seres vivos. ¿Sí? Planear tu nueva forma de vida en todos los ámbitos. ¿Es posible? Sí. Acuérdense que ya hicimos nuestros objetivos por cada ámbito. Ahora, este es todo un proceso, ¿no?
nos va recordando qué es lo que tenemos. Nehuatzini Yaucelote Color, Guanonahual, Cuautli, Xipetote. Esta es una declaración, este es un decreto, si lo quieren ver así ustedes, que lo pueden realizar. Yo soy el honorable, uno ocelote tecolote, y nahual o mi espíritu del águila que cambia de pie. Es una declaración. Al momento de empezar a escribir, a reescribir, a recordarme, a memorizármelo, mis objetivos. Recuerden que ya debemos de tener nuestro objetivo espiritual, nuestro objetivo emocional, nuestro objetivo físico, de todos esos cambios que necesitamos nosotros, ¿no? Nikpie yan no tlacayo, no tlanemiliscayo, yan no huinemilis. Tengo nuevo cuerpo, nuevo pensamiento, nuevo sendero. En un pergamino en la cima de la montaña, sincerarse consigo mismo y escribir un objetivo por cada ámbito de su vida, ¿no? Esto implica estar con uno mismo. Esto implica no estar acompañado, a lo mejor que, vamos a la montaña, no es ir solito. Al llegar ahí, ya sea como pergamino en una hoja blanca, pues ya saco yo mi libreta, y empiezo a anotar mis objetivos. ¿Qué es lo que quiero lograr? Al momento de escribir y reescribir nuestros objetivos, vamos a recordar. Pero para lograr este objetivo necesito eliminar este hábito. Para lograr este objetivo necesito hacer otras cosas, no como el que lo tengo yo acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese cambio, es necesario. Ese es el proceso que vamos a hacer como las águilas, para que renazcamos en el nuevo plumaje, en un nuevo pensamiento, ¿sí? Es metafórico todo esto, claro, ¿no? Es metafórico, es un trabajo. Ver al horizonte, como estoy hasta arriba de la montaña, veo el horizonte y mentalmente volar, recordar los objetivos nuevos enlistados. Me imagino volando con mis nuevos objetivos. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y este ejercicio, si ustedes lo quieren practicar, si algún día salen al campo con los hermanitos, platíquenle del águila, platíquenle cómo necesita cambiar. El cambio es doloroso, sí, claro. Si no todos hicieran el cambio, ¿no? Porque nos encanta la comodidad, el confort, nos encanta tener lo que los demás llegan a lograr, pero como no estamos dispuestos a pagar el precio, pues nos quedamos en eso, en estar viendo como el guajolotito, ¿no? Cómo vuela el ave, ¿sí? Ese es uno de los ejercicios que ustedes pueden hacer. Ver, sentir, oler, hablar, soñar, comer, pensar como un verdadero liderazgo. No lo tenemos que creer, tenemos que encarnarlo, ¿sí? Inclusive pedirle a Xipetotec, pedirle al águila que en esta caja pueda venir y que nos ayude en ese campo. Camina como un sabio águila, liderando a los que te rodean con sabiduría y paciencia. Es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? No es tan solo decir, bueno, pues sí, es que sí soy líder, yo soy el que coordina, yo soy el que guía a los demás, pero si no lo ven haciendo, sobre todo con sabiduría y paciencia. Comparte tus plumas con los demás para renovarte, crear una gran abundancia donde quieras desarrollar tus cualidades, sea en el amor, en dinero, sabiduría, libros, objetos, pensamientos, sentimientos, emociones, dudas, emociones negativas. Todo lo que tú quieras hacer lo puedes lograr, porque eres una energía sagrada.
Ujú. Eso es lo que nos toca hacer. Usa tu bastón con tus herramientas de poder. Úsalo para proteger, compartir con los que te rodean. Este bastón que nosotros vamos a aportar, que les decía debe ser de carrizo, que lo vimos en el ejercicio de acá, podemos andarlo portando, lo podemos usar. En este carricito podemos ponerle las plumas del águila, ¿no? Y de ahí ofrendarle a alguien. Al momento de desprendernos es como irnos desprendiendo de esas plumas, dándole a los demás lo que tenemos, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Despréndete de lo que tienes para ayudarte a ti mismo y ayudar a los demás. Va a ser necesario que desprendernos de cosas que nos hacen más pesado este camino, ¿no? Y uno de ellos es el miedo, decíamos nosotros, ¿no? La desidia, no lo hago mañana. Lidera sin arrogancia la humildad ante todo, ¿no? Vamos a liderar de esa manera. Que si me equivoqué, pues sí, discúlpame, si me equivoqué, debió de ser de otra manera. Es mejor. Muéstrate como un canario sin olvidar el águila que eres. Muéstrate como un canario sin olvidar el águila que eres. O sea, no por el hecho de que yo soy bien humilde, ¿no? Sí, pero cuando se necesite tienes que convertirte en ese águila. Cuando veas esa injusticia, pero como el carrizo, que esa justicia emane de ti, de darle lo que le corresponde a la otra persona, ¿no? Al hablarle, al hablarle a los demás, míralos a los ojos sin intimidar, sonríe a los ojos. Es una forma de liderar. Es una forma de poder trabajar con todos, sin verte, sin sentirte arrogante, sin sentirte más que los demás. Ten paciencia contigo mismo. Si no tienes los resultados al primer intento de todo cambio que realizas. Lo que les decía hace ratito, ¿no? A veces queremos los cambios así, miren, es que es mucho trabajo y cuando empezamos con ese pensamiento, es mucho trabajo, es que no voy a poder, solitos nos estamos bloqueando. Entonces, decir, bueno, sí, tal vez es mucho trabajo, pero lo voy a ir haciendo paso a pasito. Jamás te compares con los demás porque eres único e irrepetible. No podrás ser igual que el otro. ¿Por qué? Porque cada uno de las águilas son diferentes, tienen diferentes cualidades. Y eso no quiere decir que tú seas es alguien que no puede, alguien inepto, pero ¿por qué? Porque el otro ya lo hizo, el otro sí puede hacer las cosas, ¿no? Tal vez lo puedes hacer de diferente forma, pero te lleva al mismo fin. En este sendero de aprendizaje y de enseñanza, no te dice, es que de aquí debe de ir derechito, derechito. ¿Se acuerdan del agua? Si encuentra un obstáculo, lo bordea, pero no deja de avanzar. Y nosotros somos agua. Por eso vamos a ir avanzando, ¿no? Jamás dejes de soñar porque eso te mantiene joven, curioso y creativo, como Pilsintecu. El día en que nosotros decimos ya lo sé todo, empiezas a caducar. Y mucho, mucho más rápido que lo que debería decir. ¿No? La creatividad nos enaltece. Calla cuando puedas evitar a los demás porque eres sabio, ¿no? Cuando puedas evitar callar, no los calles. Hay que dejarlos también, ¿no? Sabiendo quién eres. Y eso sucede mucho en una organización. Y eso sucede mucho al querer liderar a los demás, porque no entienden el poder de la guía de los demás. La mejor arma ante una discusión es la sonrisa y decir, lo siento, fue mi culpa, ¿no? Porque muchos de nosotros
Digo de nosotros, porque pues estamos ahí metidos aún, de que siempre queremos tener la razón. Lo que yo digo, ese es lo verdadero, lo demás no, no está bien. Y un líder no maneja eso. Un líder dice, bueno, me parece bien lo que opinas, ¿no? Y eso hace sentir al otro que no lo estás excluyendo, sino que estás retomando su punto de vista. No dejes que alguien te ate a sus problemas, situaciones, relación. Atar, ¿no? ¿Cómo? Pues que tengo este problema, tengo... Tú no te atas a esos problemas. Él los podrá resolver o ella los podrá resolver. Solo tu labor es decirle lo puedes hacer de esta manera y de esta manera. El mayor trabajo es tuyo. Tú lo tendrás que resolver. Yo te puedo ayudar con unas cosas, pero hacer las cosas yo por ti no se puede. ¿Por qué? Porque no vas a aprender. Por último, danza con la vida, con la muerte, con la oscuridad, con pastecas, con tonagua. Danzar es caminar armoniosamente, caminar con honor y con respeto. ¿Por qué con la muerte? Porque todos los días danzamos con ella. Vamos sorteando todos estos peligros y esas oportunidades que nosotros podamos hacer, ¿no? Y bueno, esta parte, si lo pudieran hacer también a ustedes, yo lo tengo así, lo imprimimos, ahí está pegado cada vez que necesitamos. Maniascopatlani, Amanín, Mostra, Guanoche. Yo, me tengo que decir a mí mismo que yo vuele alto hoy, mañana y siempre. Es una, es una de esas declaraciones que no lo tenemos que creer para crear y para crear y poder emanar ese espíritu, esa energía del águila. Decimos, yo soy y lo tengo que hacer, pero tengo que cambiar todo ese pensamiento, ¿no? Ya sé cuáles son mis miedos, como decíamos ayer con Ocelo, ya sé lo que tengo que renovar y cambiar, pero ahora, ¿cuál es el camino? Uno de ellos son estos. Y no les, y no les aseguro, no les prometo, con esto voy a lograr todo eso. Imagínense cuánto tiempo nos han venido programando y para desprogramar todo esto nos va a costar, sí, pero no es imposible. Ujú. Trabajar como el águila, guiar como el águila, ¿sí? Una de las cosas más impresionantes del águila que estando ahí arriba, tú puedes ver más allá, tener esa clarividencia cuando estás centrado en lo que quieres hacer, ¿sí? Como esa reflexión que decía, un enano en los hombros de un gigante ve mucho más allá, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar con el águila, vamos a hacer estos ejercicios. Pueden decir, pues es que hoy no, está bien. En la siguiente veintena, que es el Xocotluetzi, otra vez empezamos con Zipacli. Ya sé que Zipacli, voy a hacer este ejercicio. Ahora sí lo hago. Con Yeyecar también lo hago. Y así, y así. Por eso se dice que es cíclico. Intento, intento, hasta lograr hacer nuestro propio Neltilis. ¿Sí? Bueno, hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartirnos o tuvieran alguna pregunta y si estamos mis posibilidades, pues se los respondo, ¿no? Hermanitos, los Okamatimiek, ¿sí? Los escucho. ¿Todo bien? Pues Tlazocamati, Temacheni, por este día de enseñanza, de un día más de enseñanza.
Y quiero compartir que justamente eh, ando acá en León, en una comunidad trabajando en León, Guanajuato, y entonces cuando yo llegué a trabajar acá, pues hablándole y reconociendo los guardiancitos, a los guardianes del bar, ¿verdad? De la escuela, porque hay muchos árboles y hay guardianes, pues. Entonces, ofrendándoles un pago de divino aliento y pidiéndoles el permiso para poder estar ahí en el lugar, para poder laborar ahí, ¿no? Entonces, pasan unos días y inicia las clases y yo me presento el lunes por la mañana. Entonces, al salir de un salón en la mañana y hay un árbol afuera, entonces yo curiosamente pues volteo hacia el árbol, hacia abajo del árbol y veo una pluma volteada grande, un poco grande, tirada. Y dije, y me acerco y veo y digo, ah, caray. Y la recojo y la volteo y veo que es una pluma de águila. Entonces yo me quedo maravillado, ¿no? Y muy contento. Y y curiosamente hoy, bueno, ayer, que fue el domingo que venía, venía llegando y venía entrando la trecena de Cuautli. Y en el camino, en los campos, ya por aquí cerca, veo dos águilas en los campos. Y curiosamente hoy, cuando llego al trabajo en la mañana, pues ya yo estoy ahí llenando una cubeta de agua y había un árbol por ahí cerca, grande. Entonces de repente escucho que algo vuela del árbol, algo sale volando del árbol, pero con unos aleteos fuertes, grandes. Y volteo y solamente alcanzo a ver un águila salir de ahí. Entonces, pues yo me quedo, pues todo esto me alegra, ¿no? Me fascina, me hace sentir bonito el encontrarme con estos animalitos y que me ofrenden su pluma. Y, y pues era lo que quería compartir, ¿verdad? De esta experiencia que he estado viviendo, pues. Sí, hermanito. Sí, en efecto, tiene toda una conexión. Ujú. Y que creo que son como mensajes, ¿no? También espirituales. Sí, son mensajes, es el despertar que empezamos a vivir, ¿no? Cuando empezamos a observar, empezamos a conectar, a respetar, a sentir, a percibir, todo se va alineando, ¿no? Recuerden que Cuautli, que el águila, su regente es Xochitl Quetzali. ¿Y quién es Xochitl Quetzali? Todo lo hermoso de la naturaleza. Está muy conectado con el águila, las flores, las plantas, y Shlilton, de este joven, de esta energía juvenil que nosotros debemos de tener. Pero para tener esa energía juvenil, perceptiva, curiosa, con ganas, con ansias de aprender, debemos de desprendernos de esas plumas viejas que tenemos, de ese pensamiento antiguo que nos han programado, ¿verdad? Todo esto está encaminado a esto que nosotros estamos viviendo. Pero abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento y verán que es muy hermoso estar conectado, interconectado, siendo nosotros espejo. Les decía yo una vez, a veces nos molesta mucho lo que hace la otra persona, pero realmente lo que nos molesta de esa persona es una de las cosas que tenemos nosotros. Decía en uno de este libro de Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, no te lo tomes nada, no te lo tomes nada tan a pecho, tan personal. Disfruta el momento. La persona va a cambiar si quiere cambiar y si no, no va a cambiar.
Cambia tú, quita ese humo que no te permite ver lo hermoso de todos. ¿Sí, hermanito? Bueno, pues yo les agradezco que ahí me hayan acompañado en este trabajo, en esta lectura de este tonal. Y nos vemos mañana para trabajar con Coscacuautli, con el águila de Cóndor. También es una energía súper, súper hermosa y muy importante. ¿Sí? Matimo se ubican, Timoitasque, Mostly. Timitas que Más paso tarde. Mati. Timoitasque no Gniwa, 8:30 clase de náhuatl básico, ahí con el hermanito José Gerardo, ya les compartimos el link. Timoitasque no Gniwa. Matimo se ubican.